quién es la fiesta? De Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Ese día os será, que dice verso 14, memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Por qué dice? Por estatuto perpetuo la celebraréis. Cuando Dios manda un estatuto en la Biblia, un estatuto de parte de Dios, es lo que Dios te ordena que lo hagas y no te explica por qué. ¿Cuánto me están entendiendo en esa mañana? Cuando tú encuentras en la Biblia que es un estatuto, la palabra de Dios se divide en mandamientos, preceptos, decretos, estatutos y testimonios. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? Todos, ¿verdad? Cuando tú oras, en los 10 mandamientos nos dice que debes de orar. ¿Por qué oras? Porque orar es un precepto. Dentro de los 10 mandamientos nos dice que hay que diezmar. ¿Por qué diezmas? Porque es un precepto. Un estatuto es celebrar la fiesta de Dios. En hebreo se pronuncia Jod. Es lo que Dios te ordena y no te explica por qué. Te doy un ejemplo de un estatuto. La palabra de Dios dice que un esposo con una esposa pueden tener relaciones sexuales porque están casados. Los que no están casados no, fornicación. Pero les prohíbe tener relaciones sexuales cuando la mujer está en periodo menstrual. Es un estatuto y Dios no te explica por qué. Pero si tú vas a un ginecólogo, a un doctor y le preguntas qué problemas trae cuando un esposo tiene relaciones con su esposa durante su periodo menstrual. Yo estuve con el doctor Serván comiendo y hablamos de la palabra de Dios. Él estaba escribiendo un libro sobre 10 pilares, 10 maneras para poder vivir más. Yo le dije, la palabra de Dios me dice que no debo mezclar los hilos, 2 mezclas de hilos. Es un estatuto. No puedo vestirme con algo que tenga 2 mezclas de hilos. Y me dijo, nunca leí la Biblia en esa parte, pero me doy cuenta de algo. Hoy en día las mujeres tienen más cáncer en las mamas. Porque para que se pegue el pigmento, el colorante, en 2 hilos diferentes, se usan pigmentos tan fuertes que están afectando los senos de las mujeres. Y Dios lo ordena en su palabra. Mira, estatuto. Y le pregunté, le dije, mira, la palabra de Dios puede tener relaciones sexuales en el ginecólogo. ¿Cuándo lo conocen a Salvador? Martín. Y me dijo, mira, cuando un hombre tiene relaciones con su esposa durante el periodo menstrual, la sangre del óvulo que está muerto entra y se queda pegada en las trompas de falopio en el útero. Y tengo muchas pacientes con cólicos. Y es por eso, no lo he leído en la Biblia, pero es un médico. Quiere decir que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasa de moda. Mi pueblo padece por falta de conocimiento. La iglesia padece por falta de conocimiento. Hoy en día en los púlpitos se predica metafísica, psicología, y ya sacaron la palabra de Dios. Prosperidad, pacta con Dios, dinero, dinero, Dios, dinero, 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 pero no se enseña la palabra de Dios. Es necesario que Dios restaure esos púlpitos con hombres y mujeres temerosos de Dios, que enseñen la palabra de Dios. Te ganarás enemigos, porque cuando enseñas la palabra del Señor, te ganas enemigos. Por eso el apóstol Pablo dijo, ahora me odian por predicarles la verdad. Ahora están enojados conmigo por hablarles la verdad. ¿Cómo están enojados conmigo en esta mañana? Dale un aplauso fuerte al Señor. En el capítulo 12 de Éxodo, en el verso 43 y 49, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. O sea, ningún incircunciso comerá de ella. Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo haya circuncidado.
¿Cuántos están circuncidados en esta mañana? En el corazón. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. En Números, capítulo 9, versos 2 y 3. Éxodo, después viene Levíticos y después viene Números. Números capítulo 9, verso 2 al 3. Los hijos de Israel celebraron la Pascua a su debido tiempo. La celebraron el 14º día de este mes, al atardecer a su debido tiempo, conforme a todos sus y conforme a todas sus leyes. La Pascua de Jehová, iglesia, tenía ritos, tenía formas, tenía leyes. Y el día de hoy quisiera explicarte porque la tradición cambió la fiesta y la comen de pie. La gente la come parados, comen galletas, comen pan con levadura, cuando es prohibido por la palabra comer pan con levadura. Lo comen de pie sin saber el rito y la tradición. ¿Cuál es el rito, pastor? La ley de Dios se divide en la ley escrita y existe la ley oral. La ley oral es la parte alágica en hebreo, la alajá. Pastor, ¿qué enseña la alajá? La alajá enseña, antes que tú comas, escúchame, tienes que bendecir al Creador por el fruto de la tierra que te dio. La alajá dice que el que come una aceituna y no bendice a Dios es un arrogante. O sea, la alajá enseña que hay que bendecir a Dios antes de comer. ¿Me están entendiendo? Lamentablemente la iglesia bendice la comida porque no sabe. Bendice la comida, Señor, mata el colesterol y come bastante grasa y cree que eso le va a hacer bien. La palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios. La alajá enseñaba a bendecir antes de comer. Por eso Jesucristo, cuando le dan los panes y los peces antes de comer, ¿qué hace? Bendice, dice la Biblia. La alajá dice que si tú comes de pie, tus días de vida se acortan. Y la ciencia ha estudiado de que si una persona come sentada es mejor para digerir. Cuando una persona come parada se estresa y sufre de úlceras, de gastritis. Por eso Jesucristo, cuando le dan los peces y los panes, antes de darle de comer, le dice: recuéstense, siéntense, para que puedan. ¿Están entendiendo? Hermanos, estamos sufriendo por no conocer la palabra de Dios. Estamos sufriendo por no saber quiénes somos. Estamos, hermanos, nuestras familias. Quizás hay personas que están enfermas por no saber la palabra de Dios. Por no conocer lo que Dios ordena y no ordena. Ordena que hagas y ordena que no hagas. Pastor, pero yo he escuchado, hay gente que me ha dicho a mí: pastor, yo he escuchado que el Señor Jesucristo desechó a los judíos y se vino a los gentiles. Hay un grupo de hermanos en Colombia, le voy a llamar hermanos porque hay que perdonar al que se equivoca. Ese grupo dice:
ellos preparan unos encuentros. Ellos dicen en su libro que el Señor Jesucristo, cuando vino, desechó a los judíos y se vino a los gentiles. Y en todas sus clases esta gente enseña eso. Y la mayoría de sus discípulos que no leen la Biblia, que no escudriñan, sino que repiten lo que otro dice. Una vez un pastor me dijo: Eduardo, nunca seas como el pollo. Y le dije: ¿por qué, pastor? Porque el pollo, lo que le avientan, se lo come. Tú investiga y no te lo comas. Y este grupo enseña y dice: el Señor Jesucristo desechó a los judíos y se vino a los gentiles. Y es falso. Es antisemitismo. Es doctrina romana. En Romanos capítulos 11. Romanos capítulo 11. Yo quiero que lo leas para que no se te engañe, caigas bajo este sistema de los llamados encuentros. Y está en el libro de Líder. Romanos capítulo 11, verso 2 dice, verso 1. Por tanto pregunto, dice el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De ninguna manera. Porque también soy israelita, dice el apóstol Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿No lo ha desechado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo desechó o no lo desechó? No lo desechó. Romanos capítulo 3. Pastor, la circuncisión salva la del corazón. Pero pastor, ¿es malo circuncidarse exteriormente? No. Miren lo que dice Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Verso 2, ¿qué dice? Nada. ¿Qué dice? Mucho. Porque les ha sido confiada. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. En inglés dice los oráculos, los misterios. ¿A quién se le confió? A los judíos. ¿A quién se les confió? Mira, en Nueva York, el alcalde de Nueva York, hay un sonido por aquí, el alcalde de Nueva York decidió pagar la circuncisión de todos los niños nacidos en Nueva York y ordenó pagar la circuncisión de toda persona adulta que quiera circuncidarse. ¿Por qué? Porque estudiaron que las mujeres que no tienen cáncer al útero son las judías y que en las naciones la tasa de cáncer al útero en las mujeres ha aumentado tanto, y es por causa de que el hombre no es circuncidado. Quiere decir que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Quiere decir que, hermanos, los falsos maestros se han multiplicado y verdaderos maestros quedan poquitos. Hay 20 que dicen lo mismo y hay uno que dice lo contrario. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia perdió su identidad. La iglesia no ha entendido quién es ahora en Cristo Jesús. Pastor, pero la Pascua de Jehová, ¿tiene validez en la fecha? Primera de Corintios capítulo 10. Y a su nombre. Si estás aprendiendo, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. El apóstol Pablo dice: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios.